Y pues estamos listos, seguimos aquí con todo, listos para nuestro siguiente ponente. Nuestra ponencia se llama Inversión de Impacto con enfoque a asociaciones civiles. ¿Cómo ves este tema? Muy importante, ya lo estábamos platicando, el impacto para las organizaciones civiles es imprescindible para saber si lo estamos haciendo bien y qué tanto lo estamos haciendo bien o mal. No lo sabemos, es importantísimo. Sí, fíjate que Armando Laborde, nuestro siguiente conferencista, voy a leer sobre su semblanza. Él es socio de New Ventures y es una organización que trabaja para fortalecer y multiplicar las empresas, como bien dices, con impacto social y ambiental. Él es vicepresidente asociado de iniciativas sociales del TEC de Monterrey. Fungió como director de Ashoka para México y Centroamérica del 2006 al 2015. Armando ha estado fuertemente vinculado con el sector de microfinanzas en México y fue el primer director de ProMujer México de 2002 a 2006 y parte del equipo fundador de Fin Común Servicios Financieros Comunitarios. Armando estuvo también involucrado en el movimiento de comercio justo al participar en el proyecto de café de conservación en la reserva de la biosfera El Triunfo, un proyecto de conservación internacional que operó en alianzas con grandes compradores como Starbucks. Así que adelante, Armando, el escenario es tuyo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Laborde y es un gusto para mí y para New Ventures poder participar en esta Expo Red de Asociaciones 2022 organizada por Grupo México. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es justamente empresas de impacto. Tenemos entendido que muchos de ustedes como asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, estamos constituidos más en un esquema de recibir donativos, pero hay un interés de empezar a migrar y explorar otras opciones de sostenibilidad. En New Ventures trabajamos justamente con empresas de impacto y vamos a hablar de este universo y cómo es importante entender qué está pasando y qué implicaciones puede tener para nosotros este nuevo actor de empresas de impacto. Para irnos presentando, New Ventures somos una organización, esta es nuestra misión. Catalizamos negocios con impacto social y ambiental. Y no quiero ahorita hablarles qué es lo que hacemos, lo haremos hasta el final, pero lo que quiero en la presentación es explicar el por qué. ¿Por qué decidimos trabajar en esta estrategia y apoyar negocios que tengan impacto social y ambiental? Todos sabemos los grandes retos que tenemos sociales y ambientales, y no se los voy a mencionar, pero aquí vemos retos de migración, justamente, que se diga en nuestro país, inequidades justamente en ingresos económicos. Somos un país con una población en pobreza demasiado alta. Los problemas ambientales muy presentes, de gran tamaño y cada vez más urgentes. Temas de contaminación, calentamiento global, apremiantes, y que tenemos que empezar a pensar justamente soluciones. Y la gran pregunta que a todos los que estamos aquí nos interesa y la razón por la que estoy seguro trabajamos es: queremos contribuir a resolver problemáticas sociales, y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿cómo resolverlos? ¿Cuál es la manera más eficaz de poderle entrar y llegar a mayor escala, en mayor tiempo, por mayor duración, justamente a incidir de manera significativa en resolver esos problemas que cada vez es más apremiante que pensemos en soluciones de mayor escala y de mayor duración? Y es justo lo que vamos a platicar. Para empezar la charla, cuando yo estaba joven, básicamente pensábamos en estos dos grandes sectores: el sector de la sociedad civil y, por otro lado, el sector empresarial, el sector de la industria privada. Y eran dos sectores completamente diferentes y hasta antagonistas. Como el bueno de la película siempre era el sector social, porque su meta
como podemos ver ahí en pantalla, es maximizar el impacto social. Son las organizaciones que su propósito, su quehacer está orientado a tener un impacto social o ambiental positivo, a ayudar, a contribuir, a mejorar las problemáticas. Y la forma en que llevamos a cabo nuestro trabajo de manera muy general es siempre a través principalmente de donativos que vienen o de gobiernos o del sector privado. Y por otro lado, el sector empresarial, con un propósito, una meta de, pues así era concebido, de estamos aquí para maximizar utilidades. Los dividendos de la empresa es una entidad que la concebimos históricamente para pues generar, hacer un negocio y por lo tanto generar que los ingresos y los costos y los gastos, que los ingresos sean mayores que los costos y los gastos y reporte utilidades para los accionistas y obviamente se sostiene con su propia actividad. Y así, al menos en mis épocas de prepa, de carrera, así era como veíamos justamente a los sectores, el sector privado que era necesario y la sociedad civil que era quien hacía el trabajo de impacto. Sin embargo, con el tiempo empezó a aparecer un actor interesante, estos negocios sociales, negocios con impacto que combinan un poco de estos dos mundos y generan una entidad muy especial, muy interesante, porque estos negocios sociales buscan y toman del sector social maximizar el impacto social. No renuncian a ser una empresa, son un negocio y tienen que sostenerse y combinan justamente el reto de generar ingresos por su quehacer empresarial, pero están orientados y tienen como propósito el también contribuir en cómo solucionar una problemática social y ambiental. Y ya lo que rescatan sobre todo el sector empresarial es que ya buscan no vivir permanentemente de donativos, sino de la generación de sus propios ingresos. Y esta entidad ha sido muy interesante y ahorita veremos algunos ejemplos, pero tiene muchas implicaciones en la forma en que cómo se relaciona con sus actores, porque ya no va a pedir, por ejemplo, donativos, ya se acerca a un mundo nuevo de actores que pueden ser los inversionistas. Quiero más para aquellos que no los conozcan, empezar bueno, un poco de historia. Yo inicié mi carrera profesional en este sector justamente con una microfinanciera y fueron en el 94 aquí en México. Pero este sector empezó, este sector, cuando digo este sector, el de negocios con impacto, empezó con un sector en particular que fue el financiero, las microfinanzas, y en gran parte detonado por este señor que aparece en pantalla, el doctor Mohamed Yunus, un economista de Bangladesh, bien preparado, formado, estudió en los Estados Unidos y explorando justamente cómo trabajar y cómo incidir en su país, creó el Banco Grameen. Un poco la historia, lo que dicen ahí, él caminando por los tianguis populares de Bangladesh, uno de los países que era más pobre del planeta, al hablar con las gentes que vendían sus productos en el tianguis, dije, ¿por qué no vendes más productos? Y la respuesta era, pues porque no tengo dinero para comprar más. Pero si tuvieras más recursos, podrías comprar más mercancía y venderla. Y la respuesta era sí. Y de ahí surgió la idea de estas personas tienen una actividad productiva y como cualquier actividad productiva tiene de repente necesidades de acceso a capital de trabajo para operar, pero es una población de tan escasos recursos que no son vistos por las industrias actuales como clientes, sino más bien como población vulnerable. Y la verdad y el insight importante es que el señor Dios nos dijo, no los quiero ver como beneficiarios, los voy a ver como clientes, y empezó a desarrollar productos, en este caso créditos, de manera que pudieran operar de manera muy distinta a lo que existía en ese momento para servir justamente a estas poblaciones de muy escasos recursos. Y empezó a idear créditos que no pedían garantía, ofrecían con una garantía solidaria, era un grupo de personas que fungían como avales, montos muy pequeños, pagos semanales, y cobrando una tasa de interés que cubría los gastos operativos. Y entonces empezó a dar cuenta de que mucha de la población no necesitaba ayuda, más bien necesitaban servicios adecuados y esos podrían ser operados desde un ámbito empresarial. Con eso surgió operaciones el Banco Grameen en el 83, por su labor fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en el 2006
Y lo que es muy importante, a partir de ahí, tuvo una labor muy importante de compartir su metodología. Cualquier persona interesada en conocer esta metodología tenían campamentos y talleres organizados para que conocieran la metodología, visitara el campo, conociera los grupos solidarios, los acreditados, para poderse llevar ese conocimiento a otros lados. Gracias a eso, estas son cifras del 2015, perdón, ya un poquito desactualizadas, pero las microfinanzas, al menos con estas cifras del FOMIN, podemos ver que hay 20 millones de clientes, 40,000 millones de dólares en cartera, préstamos pequeñitos de 700 a 2,000 dólares, cuando menos unas 1,000 instituciones de microfinanzas operando. Y lo que quiero resaltar con estas cifras es, podemos ver, y esta es la ventaja justamente de conseguirlo y operarlo como negocios. Estas escalas no hubieran sido posibles alcanzarlas desde una organización de la sociedad civil si viviéramos de donativos. Hubiera sido muy difícil, pero justamente porque está operado como empresa, esos recursos de cartera no son donativos. La mayor parte de esos recursos van a ser préstamos de inversionistas, y veremos más adelante cómo la bolsa de donativos es muy pequeña, pero la bolsa de capital, inversión, es muy, muy grande, y esa es una de las ventajas de empezar a operar como empresa. Quiero darles otros ejemplos ya de México, más aterrizados, como para tener idea de lo que estamos hablando y cómo se compagina el impacto con los negocios y cómo se puede compaginar. Y aquí menciono algunos ejemplos, igual ya conocen algunos de estos emprendedores. Empiezo con Itzel Suárez, en Granjas Murlota. Itzel, motivada por cómo mejorar la seguridad alimentaria en el país, eso fue su preocupación siempre como profesionista. Ella se fue a estudiar un doctorado a España, y justamente la tesis de su maestría fue un proyecto para abordar y atender la seguridad alimentaria en el país. O sea, el preocuparse de cómo podemos mejorar los niveles de proteínas, hacerlos accesibles, sobre todo en comunidades rurales, y se le ocurrió trabajar justamente con este concepto. Producción de huevo en comunidades rurales. Entonces lo que empezó a crear fue una empresa que, por un lado, dota a cualquier mujer en zonas rurales con un kit que tiene ese gallinero. Ahí se puede apreciar, esa casita de madera donde está la señora sentada. A su derecha es una casita de madera que es un gallinero construido con puertitas de seguridad para que no se metan los coyotes o los perros a comerse a las gallinas. Un lote de 50 gallinas ponedoras, dotación periódica, semanal de alimentos, visitas periódicas del veterinario para cuidar que los animales estén bien. Entonces, el rol de la mujer que cuida y recibe este paquete de producción es simplemente estar atendiendo a las gallinas y darles su alimento y colectar los huevos todos los días. ¿Qué sucede con la producción de huevo? Hay distintos usos. El primero y lo que originó su proyecto es pues para que la señora y su familia puedan alimentarse de ese huevo, de esa proteína, con la periodicidad que la necesiten. Van a tener huevo disponible para su hogar todos los días. Si tienen un remanente, se puede vender justamente en la comunidad y lo pueden hacer ellas mismas. Y en algunas ocasiones se dotan unidades productivas más grandes donde hay excedentes mayores, y justamente Granjas Murlota tiene ya una comercializadora de huevo donde comercializa este huevo en algunas cadenas de supermercados. Incluso estaba hace unos meses en pláticas, por ejemplo, con restaurantes como la cadena Tox, para ver si puede justamente comprar este huevo, que se vende además como un huevo de libre pastoreo, que tiene unos atributos ya cada vez más buscados por algunos clientes. Granjas Murlota tiene varias miles de unidades productivas ya, señoras, cada una de ellas con su unidad productiva de gallinas y de huevo. Con esto, lo que logra Itzel y Granjas Murlota logra su objetivo, está haciendo de alguna manera accesible a gran escala el acceso a proteína, pero además está contribuyendo a que las señoras tengan un ingreso por su actividad, y sobre todo también Granjas Murlota se sostiene por la comercialización de este huevo. Un proyecto interesante donde
simplemente pensar en cómo llevar las unidades productivas adecuadas a esas personas que lo necesitan y está logrando los objetivos del impacto económico, nutricional, pero al mismo tiempo en un modelo sostenible y duradero en el tiempo. Hay ejemplos muy interesantes. Este lleva más tiempo, igual y este ya lo conocen. Iluméxico, Manuel Díaz y todo el equipo de Iluméxico, preocupados desde la carrera ingeniero de la UNAM en cómo llevar justamente energía, acceso a luz a estas comunidades muy rurales, muy alejadas de nuestro México, desconectadas de la red de la Comisión Federal de Electricidad, que no tienen acceso a energía eléctrica. El día a día de ellos viven solamente imagínense el escenario, al oscurecer no hay electricidad, no hay focos en la casa, no puedo seguir trabajando, no puedo estudiar, no puedo tener un refrigerador, no puedo tener un radio. Se limitan muchas de las acciones. Entonces ese tema era importante. Empezaron como una organización de la sociedad civil, llevando los paneles, consiguiendo donativos para instalar esos paneles en comunidades, pero llegó un momento que se empezaban a cuestionar cuál es la viabilidad de que se puedan mantener en el tiempo y sobre todo llegar a las escalas que necesitaban. Decidieron migrar a un modelo más empresarial, incluso el modelo empresarial ha estado madurando mucho. En un inicio ofrecían el panel para que lo comprara la comunidad, que aunque hicieran el análisis de que esa inversión en el panel se podría pagar con unos, básicamente era como un año y medio de lo que ya pagaban en velas, candelas, cualquier otra alternativa, a largo plazo iba a ser una inversión redituable. Y muchas familias, sin embargo, no tenían ese dinero para hacer una compra de contado. Primero tuvieron que ofrecer financiamientos para que las familias pudieran adquirir estos paneles. Recientemente han hecho innovaciones interesantes donde ofrecen el panel y la energía como un servicio. Los paneles ahora tienen un dispositivo que permite bloquear el acceso de la energía a la casa, entonces esto permite que ahora la oferta se hace muy interesante y más adecuada a las familias. Llega a Iluméxico, puede instalar el panel sin costo en el techo de tu casa, y si tú quieres Ay, me parece. Aquí estamos. salir, pero pasó un año viviendo en prisión y ahí pudo pues, experimentar de primera mano pues, los retos que viven los centros penitenciarios de nuestro país, la cantidad de personas injustas que llegan ahí, pero sobre todo la falta de oportunidades que tienes una vez que llegas ahí y los riesgos que eso implica. Si yo llego a una de estas prisiones por un delito menor, dejo de tener ingresos, me desvinculo de mi familia, dejo de ser proveedor. Cuando salgo tengo un reto de generar ingresos. Tengo ya antecedentes penales, me limitan de manera importante mis oportunidades de generación de ingresos allá afuera, el poder ser contratado ante una empresa con antecedentes penales. Y muchas de las personas que salen, pues, con las redes de la gente que conocieron adentro, pues es más fácil que se empiecen a vincular a justamente el crimen organizado y hacer otro tipo de delitos. Ante esta problemática, Jorge, yo quiero hacer algo, quiero brindar oportunidades a las personas que están en prisión. Y se le ocurrió iniciar un negocio, Prison Art es el nombre, y basado se dio cuenta que muchas de las personas que están adentro tienen una habilidad artística, de hecho muchos de ellos se tatúan la piel, los brazos, la espalda, y básicamente empezó a trabajar con ese grupo. Él les proporciona un pedazo de cuero a las personas que invita a trabajar en Prison Art, y cada vez que tienen le van entregando diseños sobre el pedazo de piel. Él paga todos los diseños, ya con su equipo de arte van seleccionando aquellos diseños que les ven potencial para trabajarlos,
y los que escogen los confeccionan en distintos productos, principalmente bolsas para dama, chamarras, y entonces cada una de esas bolsas es una pieza única de una persona que está en prisión y que plasmó su arte en esa piel. Como lo pueden ver, es un arte muy, como dice su nombre, arte carcelario. Y lo que es interesante es que ha encontrado un nicho particular que aprecia y valora este arte. Tiene boutiques donde vende justamente directamente sus productos, algunas en México, en algunos aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México, Cancún, algunas zonas, tiendas boutiques, como en Polanco, pero sobre todo tiene una red más extensa en países como en Europa y en Estados Unidos y distintas redes de distribución. Además es un nicho de alto poder adquisitivo. La última vez que hablé con él, esas bolsas se venden como en $400, pero esto permite justamente con el volumen de ventas y con esos márgenes cubrir justamente todos los gastos operativos y además brinda una serie de servicios y tiene unas políticas de operación muy interesantes. Una de las que me llama la atención de los ingresos que genere cada una de las personas que colabora con Prison Art, tiene que destinar el 30% de sus ingresos a una persona, a un familiar o a alguna persona que el preso, la persona privada de libertad designe. Esto lo hacemos porque esto permite que la persona en prisión, aún estando en prisión, puede seguir fungiendo como proveedor de su hogar y eso le ayuda justamente a mantener ese vínculo familiar y facilitar justamente la reintegración familiar una vez que la persona sale de prisión cumpliendo su sentencia. Una población completamente distinta, pero que justamente la forma de atenderlo ha empezado a ser a través de estas propuestas novedosas de modelos de negocio. Y traigo un ejemplo más, más como para hablar de la diversidad de negocios. Sala 1, que es un grupo de... los fundadores son estos dos individuos que aparecen aquí en la foto, Carlos Orellana y Javier Otuisen. Tuvieron una primera experiencia siendo banqueros de inversión, motivados por no sentirse plenamente realizados profesionalmente con este trabajo, querían hacer algo de impacto. Estuvieron explorando, se inspiraron en un modelo de la India que se llama el Arabic Hospital y ese modelo lo trajeron y lo tropicalizaron a México. Básicamente es una clínica, un modelo de negocio especializado en atender cuestiones visuales y entonces diagnostican cómo están los ojos, pero pueden hacer operaciones especializadas como el tema de cataratas. Pues tiene una red de clínicas y un centro quirúrgico, que es el que vemos aquí en la fotografía, donde se pueden hacer las operaciones. Han hecho ya unas 15,000 operaciones de cataratas y está en planes de expansión y otra vez es un modelo completamente rentable. Esto son como los ejemplos que vemos. Las implicaciones que esto tiene para nosotros es que esto, lo que está pasando y lo que quiero decir en los minutos que me quedan es que es una tendencia que estamos viendo. Vemos hoy por hoy en New Ventures, vemos cada vez más emprendedores de impacto entrando a los programas, pero esta tendencia está empezando a caminar en corporativos y esto es muy interesante para organizaciones de la sociedad civil. Este paradigma que nos decía Milton Friedman, el economista, de que la única responsabilidad social de la empresa es maximizar las utilidades, está quedando anticuada, afortunadamente, y estamos empezando a escuchar autores que nos hablan del rol de las empresas que va más allá de maximizar utilidades. Estos son distintos autores, libros muy interesantes, pero que empiezan ya pero fíjense lo reciente, apenas en 2011, 2014, 2020, a hablarnos de estos roles. Y lo menciono porque empezamos a ver que una dimensión muy grande del impacto se puede dar con empresas. Quiero nomás compartirles este ejemplo que me tocó conocer de cerca por ahí en el 2000. Yo estaba colaborando en Conservación Internacional, operábamos en una reserva bellísima de nuestro país que se llama El Triunfo, ahí cerca de la costa de Chiapas, que es una zona muy, se produce café. Y básicamente el reto para la reserva, al final de cuentas, ¿cómo le hago para proteger la reserva? La reserva tiene unas zonas núcleo, que son esas, no sé si se alcanzan a ver sus polígonos en rojo numerados en la reserva, pero
pero la reserva es mucho más amplio y el resto de las zonas fuera de los polígonos se llaman zonas de amortiguamiento y son zonas muy bien conservadas, pero hay comunidades. Entonces, un enfoque de conservación pura donde mantengamos esta zona intacta no funciona del todo porque tenemos comunidades que tienen que sostenerse. Y entonces el gran reto de la reserva, ¿cómo le hago para conservar la reserva? Y no puedo hacerle solamente un papel de policía y prohibir ciertas actividades. Las comunidades en la región, como todos, tenemos que encontrar una forma de sustento y las formas más tradicionales de generar ingresos hay varias. Una es o tumbo el monte y pongo algo de agricultura, milpa y algunos cultivos, o tumbo la reserva y pongo pastizales para ganado, y la otra alternativa es justamente el café. Y fue justamente con ese cultivo donde se empezó un proyecto liderado por Conservación Internacional, donde se pulieron las prácticas del café amigables con el medio ambiente. El café crece a la sombra, pues con unas recomendaciones que hacían los biólogos de decir, oye, que la sombra sea diversa, que sea de árboles nativos, que no uses agroquímicos, podríamos tener un café que dañara muy poco al medio ambiente, que lo hiciera, de hecho era bastante atractivo. Uno va a los cafetales y parece que está en un bosque porque está viendo bastante vegetación nativa, pero la clave fue que se hizo una alianza con grandes compradores. El más relevante en este proyecto fue Starbucks, que decía, yo estoy dispuesto a pagar un sobreprecio por el café que cumpla los criterios de calidad y ambiental. Y de repente, entonces la oferta a los productores fue decir, aquí hay alguien que te pueda pagar un mejor precio por tu café porque cumplen los criterios de calidad, pero tienes que cumplir los criterios ambientales, y ese era el rol de Conservación Internacional. De repente podemos enrolar a 1.500 productores que reciben un mejor ingreso, siempre y cuando tengan prácticas de conservación. Y todo logrado, y ese es el punto que quería hacer, por las fuerzas del mercado. En el momento que una empresa de un tamaño como este está empezando a incorporar estos criterios de impacto. Entonces, eso, déjenme más, quiero decir un último tema. Sabía que iba a poner más láminas de las que podía tocar, pero eh, quiero nada más empezar entonces estamos viendo, por un lado, un movimiento de empresas que se crean con esa visión. Estamos viendo que esa tendencia de incorporar el impacto en la cadena de valor ya es una tendencia que está llegando justamente a grandes empresas, no solamente a los nuevos emprendedores. Esto creemos que es una tendencia que va a crecer. Por un lado, las nuevas generaciones tienen más interés de trabajar en empresas que tengan un tema de impacto. Vemos más programas de emprendimientos con impacto en universidades. Vemos más interés de los consumidores en pedir productos con impacto social o ambiental. Vemos tendencias muy interesantes, la inversión de impacto, todo este mundo de inversión destinado, los dineros que tienen interés en invertirse en empresas que generen impacto va creciendo. Vean nada más en estos recuadros lo que se considera. El GIN es una red que monitorea y hace estudios de cómo va creciendo la inversión de impacto. En el 2016 reportaba 77 billones, solo en 4 años creció 10 veces más, a 715, una tendencia muy interesante. Señales muy interesantes, el Business Roundtable, que es la red más importante de negocios y de empresas en Estados Unidos, hizo un cambio muy importante para decir que la misión de la empresa ya no es solamente servir a sus accionistas, pero a todos los actores de la economía. Y por último, quiero cerrar con unos mensajes para ustedes, pero la razón por la que quería hablar y presentar la importancia de hablar en empresas es esta. O sea, y con esto voy a cerrar. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, calcula la ONU que para lograrlos se necesita una inversión anual de 4 trillones de dólares. Estos son 4 millones de dólares por año hasta el 2030. Es una cantidad de dinero increíble. Lo que ya existe es una cantidad, lo que falta, se calcula, es como 2.5 trillones de dólares por año. ¿Cómo fondearlo? O sea, si quisiéramos financiarnos con filantropía, ese gap de 2.5 millones, resulta que en filantropía, ahí los datos que encontramos es que
La asistencia para el desarrollo gubernamental son 153 billones, miles de millones, más lo que está de desarrollo de dineros privados son otros 45. Pues el dinero actual de la filantropía cubre como ese 8%, como 8% de ese gap que tenemos. Entonces, si solo quisiéramos atender todo lo que se necesita de los ODS con filantropía, tendremos que conseguir unas 10 veces más de dinero en filantropía, lo cual lo hace un poco retador. Sin embargo, si queremos voltear a ver los dineros, al ser negocio con impacto, ya se hace disponible no solamente pedir donativos, pero pedir inversión. La inversión total que existe en el planeta entre deuda y capital que se invierte en empresas son 300 trillones de dólares aproximadamente. Y el gap son 2.5. O sea, si logramos que de toda esa bolsa de inversiones empiecen a interesarse en empresas de impacto, el 1% de la inversión, empezaríamos a tener ya los dineros, o sea, el volumen de dinero que estima la ONU se necesita en atender los ODS. Y por eso el interés de trabajar en empresas, porque vemos difícil, lo vemos muy complementario y sabemos que siempre va a haber trabajo que se puede hacer en filantropía, que no se puede atender con modelos de negocio, pero aquellas problemáticas que pueden ser atendidas con modelos de negocio, creemos que es una tendencia muy deseable, complementaria a lo que se hace desde un trabajo de filantropía. ¿Por qué? Porque les decía que justamente quería explicarles el por qué. Porque creemos que justamente trabajar con negocios de impacto social es la estrategia más eficaz para resolver esos problemas sociales y ambientales en gran escala, porque nos permite que varios de esos negocios que vimos al inicio, como Murlotas, Alabono, en sí mismo pueden llegar a escalas importantes, pero sobre todo si se empiezan a adaptar esas prácticas en grandes corporativos, pues podemos llegar a escalas importantes y sobre todo, al ser rentables, se pueden sostener en el largo plazo y mantener ese impacto. Y por eso es que en New Ventures esto es lo que hacemos. Nos dedicamos justamente a acelerar empresas a través de distintos programas de aceleración, empresas todas ellas con algún componente de impacto social y ambiental, con la idea de ayudarles a crecer. Tenemos un eje de trabajo que les ayudamos a detonar financiamiento y acceso a capital a empresas de impacto, y aquí nos falta mucho para estar innovando en distintos productos financieros y en algunas actividades de promoción, como es un evento que se llama el FLI, que es para inversionistas de impacto. Todo esto lo hacemos, al final de cuentas, catalizamos negocios con impacto social y ambiental a través de estos esfuerzos que tenemos de aceleración, financiamiento y promoción. ¿Para qué? Para dos cosas principalmente, para que las empresas de impacto ojalá puedan seguir creciendo y así puedan ampliar su impacto, pero también para que este modelo de negocio con impacto sea cada vez más común, que haya más y ojalá poco a poco pase a ser la norma que tenemos. Y el rol que vemos, o sea, y la razón por la que quería explicar todo esto es porque esta tendencia viene fuerte, es una gran estrategia para tener impacto, y el rol de las organizaciones lo veo en dos sentidos. Una es que queramos explorar nosotros como organizaciones, caminar a modelos más sostenibles, pero otra posibilidad es empezar a acercarnos, y muchos de los proyectos como el que les platiqué de Starbucks y conservación requieren organizaciones de la sociedad civil que nos ayuden y que les ayuden a los corporativos a hacer esas transiciones, adaptaciones, esas vinculaciones con las comunidades de base en las que somos muy fuertes como organizaciones de la sociedad civil. Pues eso es lo que les quería compartir con este tema de las empresas de impacto. Y hago una pequeña pausa para ver si hay preguntas. Y aquí me han hecho llegar algunas. Las leo y intentaré responderlas. La primera es, ¿qué consejo les darías a los emprendedores y organizaciones que están buscando inversión social por primera vez? Aquellos que están buscando inversión, o sea, lo que busca un inversionista en general es, o sea, esta es inversión. Entonces, en primera, espera su dinero de regreso y que logre su objetivo. Depende qué tan apasionado sea de impacto o qué tanto esté inclinado a criterios de mercado, pero lo que hay que cuidar es que tengamos un modelo viable. O sea, lo que se fijan principalmente es cuál es nuestra intervención, hay una innovación, sobre todo responde a una problemática grande, y eso obedece a que decir, bueno, creo que esto puede crecer a final de cuentas como escala, y en ese sentido, precisamente muchas de las problemáticas son de alta necesidad en volumen. Entonces,
en el momento que encontremos una buena intervención, podremos casi pensar que hay una demanda grande. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que haya atracción de ese producto, que responda a necesidades, que la población esté dispuesto a pagar por él, que se fijen en el equipo y que puedan tener unas buenas proyecciones. Y eso requiere, como lo dije ahorita, un buen equipo. No es suficiente tener un equipo con buenas intenciones, se requiere talento, se requieren habilidades. O sea, el equipo que tienen que incorporar generalmente tiene un perfil distinto al equipo que incorporábamos en organizaciones de la sociedad civil. Yo estaba en una fundación que hacía ese trabajo social. Cuando abrimos la primera microfinanciera requeríamos ya un buen financiero, una buena persona de sistemas, un buen marketing, y empezó a exigirnos traer talento distinto con esas habilidades, que eventualmente luego el emprendimiento podía pagarlos, pero sí requiere una forma de pensar como negocio. El impacto es deseable y se busca, pero primero hay que cuidar que tenemos las habilidades de negocio. Segunda pregunta que hay por aquí: ¿qué factores debe tomar en cuenta una organización de la sociedad civil a la hora de buscar inversión? Creo que lo mencionábamos ahorita, hay, eh, hay formatos y muchas guías de cómo se debe presentar nuestro proyecto, pero básicamente es poder responder las preguntas de cuál es la problemática que resuelvo, cómo lo resuelvo, por qué lo estoy haciendo distinto a los otros, por qué un cliente vendrá conmigo, y si los números dan para que eventualmente sea sostenible, y por lo tanto cuánto dinero necesito para llegar a ese importante punto de equilibrio. Entonces, tener que hacer sus proyecciones, conseguir equipo y el talento necesario, pero sobre todo cuidar que... Y ahí es donde tenemos muchas ventajas. Todas las organizaciones, yo estuve un tiempo en Ashoka y trabajando con muchos emprendedores sociales, y la gran ventaja de las organizaciones es que partimos de querer resolver una problemática. Estamos en contacto con las poblaciones objetivo, entendiendo sus necesidades. En el momento que o sea, todo buen negocio parte de entender una necesidad y haber encontrado un servicio para ella. Entonces, ustedes están en una posición muy privilegiada. Entonces, abran los ojos, pongan atención. Estas problemáticas, cómo pueden ser atendidas, y si hay algo de lo que necesitan que se pueda brindar con un mecanismo de negocio. Y esto es deseable no solamente para ustedes. Hay un cambio de paradigma importante cuando a la población objetivo los convertimos en clientes y no beneficiarios. Hay un tema de empoderamiento y de dignificación, es decir, yo pago por este servicio y tengo incluso, aún ser una persona de escasos recursos, de exigirte un buen servicio. Entonces, creo que la recomendación, desde donde están, exploren las problemáticas que atienden, si algo de esos servicios que se necesitan se pueden atender con productos o servicios por los que se pueda cobrar. Hay una tercera pregunta que dice: tengo una idea de movilidad alternativa por la ciudad a través del uso de bicicletas. ¿Cómo puedo competir o posicionar este negocio versus las estrategias de mercadotecnia de industria automovilística? ¿Cómo puedo competir con un tema de... yo creo que parte de... no conozco mucho ese mercado, pero lo importante sería entender justamente la población objetivo, qué está buscando, qué problemas tiene, y en el momento que yo pueda identificar las problemáticas, tengo que diseñar el producto. Por ejemplo, o sea, las alternativas de ese autobús, hay muchas colas y los tiempos de espera y tengo que dejarme apretado, pues ahí puedo resaltar los atributos y las ventajas de ir en bicicleta. Los tiempos que me ahorro, las aglomeraciones que me evito, las molestias, el control de mi tiempo, en fin, justamente tiene que partir de los atributos y las ventajas que tiene mi servicio versus las otras. Por último, acaba de llegar un comentario de Yuraí. Bueno, básicamente le gustó la sociales. Conozco un proyecto de una organización de la sociedad civil que se llama La Cana. Exacto. Sí, y felicitaciones a La Cana. Hemos trabajado con ellas, 3 chicas que también trabajan en prisiones con mujeres, en un esquema muy similar al que les presentamos de Prisional.
Pero bueno, con esto termino. La intención y el resumen era, como organizaciones, una invitación a decir, hay cada vez más posibilidades y muchas problemáticas sociales que pueden ser atendidas con modelos de negocio. Esto brinda posibilidades de acceder a otro tipo de recursos, podemos sostenerlos, pero incluso los dineros que necesitamos para crecer ya no vienen de unas bolsas más limitadas como son los donativos, pero de recursos más amplios y abundantes, o que pueden ser las inversiones, justamente el que alguien, los dineros dispone, la cantidad de dinero que puede ir en donativos es más pequeña que la cantidad de dinero que puede ir a un negocio como inversión. Y esas bolsas están haciendo cada vez más grandes, entonces piensen en las alternativas de sostenibilidad. Quise mencionar lo de los corporativos porque empezamos a ver tendencias de corporativos que quieren caminar para allá, y los que lo están haciendo tienen que trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil, pero aquellas que se sienten cómodas con modelos de negocio, de jugar ese rol de intermediación entre comunidades de base o zonas de medio ambiente que tienen que ser protegidas, y el ámbito empresarial. Y esto brinda una cantidad de posibilidades interesantes para lo que buscamos todos, tener un impacto a alta escala y duradero en el tiempo, pues para seguir contribuyendo a cada vez los mayores retos sociales y ambientales que tenemos. Un placer hablar con ustedes. Mi nombre es Armando Laborde, del equipo de New Ventures. Estamos a sus órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias Armando. De verdad que uno de mis talones de Aquiles es la economía, y entonces tomé nota de cosas así que me llegaron, que me abrieron como un nuevo panorama. Esta invitación que nos hace Armando a explorar el financiamiento del sector privado, estas empresas que pueden invertir en cuestiones sociales para generarles impacto, es decir, generar a lo mejor un modelo de negocio más sostenible con estas dos premisas de impacto social y ambiental. Y importante, si tus proyectos están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, ahí hay también una zona de oportunidad. Si no lo haces, también tienes la zona de oportunidad de hacerlo. Y pues bueno, revelador todo esto, Xavi. Pero sí, si me permiten, antes de continuar con la presentación de nuestro siguiente ponente, quiero aprovechar para agradecer. Recuerden que esta expo está siendo realizada gracias al esfuerzo y al apoyo de más de 50 aliados, como la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas, la Fundación Panamericana del Desarrollo, Marsanto Producciones, Silvia Bueso, Speaker Night, asociaciones y fundaciones andaluzas, SIC2, Junta de Asistencia Privada de Yucatán, Fundación del Empresariado Yucateco, FEYAC. ¿Cómo ves, Chapo? Buenísimo, y de hecho ahorita que hablas de SIC2, he visto que está Miriam ahí en el chat, bastante activa, así como la mayoría de nuestros, las personas que nos están sintonizando. Por cierto, no lo habíamos dicho, pero si mal no recuerdo, nos dieron la cifra, eran alrededor de 2,800 personas las cuales estaban conectando las diferentes plataformas de Facebook, YouTube y la página que es donde alberga todavía a la mayor cantidad, en la exporred.org. Ahí es donde se encuentra la mayoría de nuestros quienes están sintonizando este evento, y la verdad muchísimas gracias. Vemos también que en la parte de los comentarios ahí están presentes, pero miren, el tiempo nos apremia